Nueva cesión de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. Lo que comenzó como el gran decreto ómnibus ha terminado reducido a un modesto mínibus. De las 80 medidas originales apenas han sobrevivido menos de 30. Aún así, Sánchez afirmó ayer en rueda de prensa que salían adelante la mayoría de esas medidas del decreto, a pesar de no ser así. Ya saben que Pedro Sánchez no solo es presidente del gobierno, sino también doctor en economía. En fin, una poda gástrica que demuestra que en la política las promesas duran lo que tarda en llegar una llamada de Waterloo. Los ministros que hace apenas unos días insistían al unísono en que el decreto debía aprobarse en su totalidad, han tenido que desdecirse con la misma coordinación con la que antes defendían lo contrario. En su momento aseguraron que jamás de los jamases trocearían ese decreto. Hoy esas palabras son periódico de ayer. El espectáculo vivido en Moncloa en esta jornada es digno de una tragicomedia. Ministros aguardando en una sala que Carles Puigdemont diese el visto bueno para que ese Consejo de Ministros pudiese comenzar su reunión. Así llegamos a este decreto recortado. ¿Y qué es lo que ha quedado en él? Pues básicamente lo que Junts ha querido que quede. La subida de las pensiones, las subvenciones al transporte público, las ayudas para los damnificados por la Dana y La Palma y, por supuesto, ese famoso palacete del PNV en París, un tema de vital urgencia para los españoles, no cabe duda alguna. Un palacete que era propiedad del Estado y que ahora se cede a un partido político, con la particularidad de que además se va a pagar un alquiler con dinero público, todo muy edificante. La gran conclusión de este sainete es que el gobierno ha hecho perder el tiempo a todo el mundo durante unos días, en una negociación que podría haberse cerrado antes sin el desgaste de convertir a la oposición en el villano de la historia. Pero para Sánchez esto ha sido sudar la camiseta para ganar el partido. Eso sí, este decreto minibús solo verá la luz porque el Partido Socialista ha aceptado tramitar la cuestión de confianza. Ojo, tramitar, que no debatir, matiza Sánchez. De los presupuestos ya se hablará más adelante. Recuerden que deberían haberse presentado en el mes de septiembre y mientras tanto la deuda sigue creciendo, el gasto público se dispara y el empleo privado sigue en horas muy bajas, aunque en el sector público, eso sí, todo va viento en popa. El juego táctico de Junts, ese partido a partido, va a continuar marcando el ritmo de la legislatura, exigiendo nuevas concesiones y poniendo a prueba la resistencia de esa camiseta de Pedro Sánchez. Muy buenos días, comenzamos este miércoles, día 29 de enero, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Pedro Nolasco. Comenzamos el día de hoy también pendientes del Tribunal Supremo. A las 10 de la mañana estaba citado a declarar como imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en ese caso de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esa declaración ante el juez ha terminado ya. Eso sí, es noticia de última hora. Conocemos parte de lo que ha querido decir ante el juez. Y decimos querido porque el propio Álvaro García Ortiz se ha negado a responder ante las preguntas planteadas por el propio magistrado. Ha negado haber filtrado ese correo electrónico no solo a los medios de comunicación, sino también al propio Gobierno de España. Subraya que nunca, además lo hace de forma muy rotunda, que nunca ha querido perjudicar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y sobre el contenido eliminado de su teléfono móvil, dice que, bueno, pues que él suele borrar el móvil cada cierto tiempo y que por motivos de seguridad, además, en los últimos años ha llegado a cambiar hasta en 6 ocasiones de terminal telefónico. Enseguida les contaremos qué más ha dicho en esta comparecencia, en esta declaración ante el juez del Tribunal Supremo, que ya saben que declaraba hoy como imputado. Enseguida vamos a ello. Antes comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira que hoy hay temas interesantes, sí, para poner a caer de un burro a más de uno, pero en fin, como tenía especial cariño antes por la médica madre, ministra y no sé exactamente qué más, doña García, llamada también Mónica, porque ayer hizo unas declaraciones que me han parecido que vale la pena comentar por lo intelectuales del tema, ¿no? Ya sabéis que la señora ha cogido un rebote porque ayer se hizo una propuesta nueva a las mutuas, de manera que los teóricos 600 millones que iban a perder cada año ya perderán menos porque les han subido, creo que son 400 millones. Por cierto, supongo, a ver si con eso son capaces de bajar las cuotas a los que pagábamos el déficit, que somos el resto de mutualistas, pero eso es un comentario aparte. Y la ministra dijo exactamente lo siguiente,
que lo de Mufaz es un sistema anacrónico, que no existe en ningún lugar del mundo, debe ser en su mundo, que es el más ineficiente y, como se ha demostrado ya a los pacientes, cuando vienen mal dadas, las mutuas les van a dar una patada. Bueno, lo de que es más eficiente o menos eficiente es muy interesante porque, como aquí está Antonio, que sabe un puñado, pues nos podrá dar cifras de que lo más ineficiente es el sistema público de salud, porque no sé exactamente qué pasa, pero o que tiran el dinero o que no lo controla nadie. Y se dan paradojas. Yo me acuerdo en su momento que me hizo mucha gracia ver que entre las cosas que desaparecían de la Vall d'Hebron eran camas enteras. O sea, que desaparecían camas del hospital. Para sacar una cama del hospital no os penséis que es una cosa fácil. O sea, en un bolso no cabe una cama, ¿eh? Pues si desaparecían camas, ¿qué no debe desaparecer? Pero, en fin, eso es un tema aparte, ¿no? Lo de que es en ningún lugar del mundo, ya lo explicará Antonio, que me ha dicho que no es verdad. Y lo que sí es muy interesante es lo que dice que cuando vienen mal dadas, les dan una patada a los mutualistas. Hombre, sería bueno que supiera exactamente quién les ha dado la patada a los mutualistas, porque ha sido el gobierno no queriendo subir lo que tocaba subir. O sea, el que ha dejado colgado durante varios meses a los mutualistas absolutamente histéricos, sin saber exactamente, tantos así que incluso van a montar una huelga, es el mismo, en este caso no es el mismo, pero es muy parecido al que ha dejado colgado a los pensionistas durante 2 semanas por el plurito de no bajarse del burro o por las ganas de jorobar. O sea, Mónica García, la que ha estado a punto de dejar tirados a todos los mutualistas y que les ha dado una patada bastante recurrente durante varios días, has sido tú. Hablaremos largo y tendido de este tema porque, además, como bien señala el propio Francas, nos acompaña en esta mesa el doctor Antonio Burgueño. Muy buenos días. Buenos días. Y también del fiscal general del Estado, y para eso tenemos aquí con nosotros a Víctor Manuel Selicrat. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues si os parece, empezamos precisamente con esta cuestión, que es lo más inmediato. A las 10 en punto de la mañana llegaba Álvaro García Ortiz a las puertas del Tribunal Supremo. Lo hacía en un vehículo, inmediatamente se bajaba del mismo y saludaba a los diferentes medios de comunicación allí congregados. Eso sí, también ha tenido que escuchar esto. Los abucheos de varias personas que se han congregado a las puertas del tribunal para protestar antes de esta declaración del propio Álvaro García Ortiz frente al magistrado del Tribunal Supremo. Como les decía, se ha negado a responder ante las preguntas del propio juez. Su defensa lo que ha asegurado es que el propio magistrado, Ángel Hurtado, está predeterminado para poder valorar los hechos, y así han justificado que García Ortiz no quisiera responder a esas preguntas planteadas. Lo que sabemos por el momento es que ha negado haber filtrado ese correo electrónico de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de González Amador, a diferentes medios de comunicación e incluso al propio gobierno. Subraya de forma muy rotunda que nunca trató de perjudicar a la pareja de Ayuso. Dice que suele borrar el contenido de su móvil. De hecho, asegura que cambió de teléfono en estos últimos años hasta en 6 ocasiones por diferentes cuestiones de seguridad y porque así se lo habían recomendado. Dice también que la mentira no suele ser un secreto y, como decimos, no ha respondido ante el magistrado, tampoco ha querido hacer valoraciones ante los diferentes medios de comunicación, después de que hace, además, relativamente poco, hace unos días, el propio Álvaro García Ortiz se jactase precisamente de esta investigación, asegurando que la Fiscalía era noticia y que iba a seguir siendo noticia durante mucho más tiempo. Esta misma mañana lo que hemos visto es un desfile diferente de distintos ministros en los medios de comunicación, de nuevo respaldando al propio fiscal general del Estado e incluso con el propio Félix Bolaños, asegurando que iba a tener el propio apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque el propio fiscal general sea procesado. Vamos a esperar. Yo creo que en este momento conviene dejar trabajar al instructor, dejar trabajar al Tribunal Supremo. Estoy seguro que la declaración de hoy del fiscal general va a ser una declaración útil, y yo creo que lo que conviene es volver al origen de toda esta historia. El origen de toda esta historia es un ciudadano ejemplar cuyo abogado reconoce que ha cometido 2 delitos y que ha desfalcado 350.000 euros a todos los que estamos en esta mesa. El fiscal general del Estado es una persona íntegra que, insisto, se dedicó a contar la verdad
y se dedica a perseguir el delito. Una persona muy comprometida, una persona que ya le digo, honesta, y por tanto vamos a dejar que la instrucción concluya. Bueno, fíjense que una de las frases que el propio Álvaro García Ortiz ha pronunciado ante el magistrado del Supremo es la de que la mentira no suele ser un secreto. Y aquí el relato parece estar coordinado entre la propia Fiscalía General del Estado y también en Moncloa, porque esa misma mañana la ministra portavoz, Pilar Alegría, pues decía lo mismo. Con todo esto que estamos viviendo del fiscal general del Estado, me parece estar viviendo un suceso paranormal. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver, todo esto arranca porque supuestamente hay un señor que comete un fraude fiscal de prácticamente $500.000 de euros, si no recuerdo mal. Este señor, a la sazón, no es un individuo anónimo, es la pareja de la señora Ayuso. Lo único que hace es desmentir un bulo. También se ha dicho que por parte del fiscal ha habido una revelación de secreto. Que yo sepa, un secreto deja de ser secreto cuando se cuenta. También el propio fiscal general del Estado habría intentado quitarse responsabilidad porque insinúa directamente que Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, tuvo acceso a esos mismos correos y que pudo haber sido ella quien participase en esa filtración. Víctor Manuel, ¿cómo valoras el hecho de que se haya negado a responder ante el juez, asegurando que su actuación está predeterminada? Bueno, me gustaría que a lo largo de estas 2 horas pudiera poder explicarme más de esto, lo que voy a decir ahora brevemente. Perdón, porque hay muchas cuestiones que los televidentes lo saben, pero que me permitan que yo lo reitere. Vamos a ver, primera cuestión. La declaración del fiscal general de Estado, que no existe tal declaración, sino que la ha hecho según lo que él estima oportuno y su defensa y su abogado, es una declaración típica, o vamos a decir habitual, de alguien que está investigado y que eso no quiere declarar nada más que lo que él quiera declarar, está en su derecho. Me gustaría saber, si es que se pudiera saber, ¿cuál ha sido la intervención del fiscal que habrá estado presente y si le ha preguntado o no al fiscal general del Estado? Que es muy importante porque el propio fiscal que le pregunta es un subordinado del fiscal general. Claro, pero sin embargo, aunque sea un subordinado, si bien es cierto que la situación es complicada, compleja y peculiar, por no decir anómala, la obligación, según el estatuto del Ministerio Fiscal, no lo digo yo, lo dice el estatuto del Ministerio Fiscal, así como la normativa de aplicación al caso, es que debe de velar por la legalidad y por el principio de que se investiguen las cosas y el esclarecimiento de la verdad. Por lo tanto, el que haya una subordinación al respecto, si eso ocurre, evidentemente habrá que actuar conforme a derecho. Déjame que haga un paréntesis para decir que aunque dicte resoluciones o sentencias que en algún momento puedan ser contrarias a mis intereses como abogado, el juez don Ángel Hurtado es un grandísimo jurista y un gran profesional. Repito que al margen de que a mí me pueda hablar, decir perdón, de que haya resoluciones algún día puedan ser contrarias a mis intereses. Pero sí quiero decir esto, mis intereses profesionales, que es importante que la predeterminación que se está diciendo de una manera gratuita se realice judicialmente. Es decir, cuando alguien considera que se le está perjudicando en un proceso, al margen de decirlo públicamente, debe de actuarse en el proceso, debe de protestarse legalmente en el proceso. En cuanto a lo que se está hablando por el ministro de Justicia y esta otra señora que va a ser candidata en Aragón, me parece, del PSOE, que no recuerdo su nombre, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad, señores y señoras? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que un señor presuntamente haya cometido un delito fiscal con que un funcionario público, y máximo un fiscal general del Estado, desvele presuntamente un secreto aunque le hayan dicho 20.000 periódicos? Esta es una cuestión que evidentemente se debe aún más, si cabe, a un funcionario público que es fiscal general del Estado. Por lo tanto, desde mi posición absolutamente objetiva e intento ser imparcial, no confundan ustedes a las personas, a la gente. No tiene nada que ver lo que se está enjuiciando en el Supremo. Es un tema de revelación de secretos, no un tema de si el novio de Ayuso ha sido o no un presunto delincuente fiscal. No tiene nada que ver. Y luego aclarar, y ya termino, Alba, no quiero extenderme, pero aquí podría hablar muchísimo más tiempo. No confundamos también lo que algunos medios de comunicación, con el debido respeto, están diciendo. El Tribunal Supremo, que ha desestimado las actuaciones correspondientes a una asociación de fiscales, es la sala de lo contencioso administrativo.
Punto número 1. Por lo tanto, esa sala ha debido de enjuiciar, digo de una manera orientativa, porque no me gusta hablar sin tener un conocimiento exacto de la situación, de ver si formalmente, administrativamente es correcto o no lo que está sucediendo y cómo se le ha nombrado. Otra cosa es este proceso penal, que es distinto y distante. Solo hay un matiz y ya termino, Alba. Sí. Es verdad que el derecho penal y el derecho administrativo es sancionador. Lo que pasa es que con diferencias y efectos legales del mismo. Quería hacerte otra pregunta antes de someter esta cuestión a valoración de Francas y de Antonio, porque el fiscal general del Estado ha tomado la palabra antes de responder a las preguntas planteadas por su propia defensa, que es la Abogacía General del Estado, y no ha respondido, y ante las preguntas del fiscal, porque no ha respondido a la acusación y tampoco al magistrado, y ha tomado la palabra, como decimos, para denunciar una intromisión ilegítima en esa entrada y registro que se produjo. ¿Cómo ves tú esta cuestión? Pues lo veo como siempre lo digo, que ya me conocéis perfectamente. Si eso ha ocurrido, según entiende el fiscal general del Estado, que lo denuncie, que lo demuestre. Es decir, igual que se está aquí hablando de la presunción de inocencia, que es lo que hay que tener siempre en cuenta, también hay que tener la presunción de que si se han hecho las cosas mal, se demuestren. No valen las palabras políticas, aquí no vale el tema político, aquí no vale, si me permiten la expresión, Alba, una comedia o una cuestión de otro tipo. Aquí nos estamos encontrando y me parece penoso lo que está sucediendo, porque todo esto, cualquier ciudadano o ciudadana de a pie que vaya a Plaza de Castilla, a los juzgados, me da igual Plaza Castilla, Santiago de Compostela, lo que es cualquier otro juzgado que haya, evidentemente va a decir, bueno, ¿qué seguridad tengo? Porque los delincuentes habitualmente no van con miedo al juzgado. Los que van con miedo son los ciudadanos y ciudadanas de a pie y dicen, bueno, ¿qué seguridad tengo? Bueno, pues yo quiero darles una tranquilidad en cuanto al mundo judicial. La regla general es que suelen ser grandes profesionales. Y si hay algún profesional que se sale del tiesto legalmente, denunciémoslo. Por lo tanto, no sé si contesto claramente a tu pregunta, Alba. Claro que si sí. considera al fiscal general del Estado que se ha cometido una actuación ilegal, vamos, que no me diga a mí que este señor no sabe derecho. Si no sabe derecho, apague y vámonos. Todo podría ser, ¿eh? A ver, yo... Perdóname, yo creo que si no sabe derecho, apague y vámonos, Ya, Francas. no. Con A el ver, debido para- respeto lo para, digo, ¿eh? Si un digamos- fiscal general del Estado no sabe derecho... Ya. Bueno, a ver, una cosa es saber y otra cosa es aplicar. Pero, para redundar un poco lo que está diciendo Víctor Manuel, de los 3 poderes o 4, que diríamos del Estado, cuya independencia es la que hace que un Estado sea democrático o sea una tiranía, probablemente el judicial es el que tiene más cautelas en sí mismo y el que el ciudadano está mejor defendido ante las tropelías. Porque hay capacidad de recurso, capacidad de recusación, capacidad de lo que quieras. Es más, si un juez te condena, puedes ir a uno superior. Que si te sigue condenando, puedes ir a otro. Puedes hacer auténticas maravillas. Es decir, tiene casi más seguridades que cualquier otra cosa. Mientras que los otros poderes no tienen ninguna. Solo tienen una los otros poderes, que es que pasen al judicial. Es decir, cuando el político, cuando el legislativo te toma el pelo, o cuando el ejecutivo te está tomando el pelo o te está faltando, solo tienes una opción normalmente, que es recurrir justo al Poder Judicial. Con lo cual estoy abundando en lo que decía Víctor Manuel. Este es el más garantista de todos, con mucha diferencia. El resto no lo son. A ver, a mí me parece, y lo dijimos ayer, que ante las declaraciones del fiscal general hoy hay una premisa que tenemos que tener clara. Puede mentir. Y yo aseguraría por mis atentos que va a mentir seguro, pero eso ya es una opinión mía. Pero puede mentir y no tiene ningún problema porque va no en calidad de testigo, sino en calidad de investigado. Primera cosa. Segunda, en general el gobierno lleva un tiempo que dice que todos sus miembros, y hay quien lo considera el ministro 12 o 13 o 14 o 15, pero en fin, muy cercano al gobierno, es evidente que lo es, hay quien considera que el gobierno precisamente lo que está haciendo es colaborar con la justicia. Es colaborar con la justicia, no solamente borrar que eso está en tela de juicio, sino es colaborar con la justicia, no responder a las preguntas del juez. Es una manera bastante peculiar de colaborar con la justicia, perfectamente legal.
pero en fin, es una colaboración un poco así. Y tercera cosa, y ya me callo, me gustaría saber qué le ha preguntado el fiscal, si había un fiscal presente en la sala. Es que no ha habido preguntas, que es lo del fiscal. Es lo que quería precisamente contarles ahora, porque estaba indagando, porque a nosotros no nos ha llegado ningún tipo de información en ese sentido, y sí que es cierto que lo está contando Ángela Mardialay ya en El Mundo, que las únicas preguntas que se le han planteado, a Álvaro García Ortiz han sido las de la Abogacía del Estado. ¿Por qué? Porque la teniente fiscal del Alto Tribunal, que es Ángeles Sánchez Conde, no ha planteado ninguna cuestión porque defiende que el origen de ese procedimiento es una entrada y un registro ilegal, en referencia a esas diligencias de las que hablábamos de la Guardia Civil de finales de octubre, y que por tanto hay una conexión de antijuricidad. Por lo que está contando el diario El Mundo, únicamente solo ha habido preguntas entonces de la Abogacía del Estado. El fiscal, su subordinado, no le ha preguntado. Ataca, bien, Víctor, que saliendo, hay tema. entendiendo que esa información, repito, mis comentarios son orientativos, con carácter no limitativo. Si esto es así, entiendo que la Fiscalía habrá actuado en cuanto a ese registro ilegal, a esos efectos. Y en segundo lugar, ese registro ilegal puede afectar, es una humilde opinión, a un determinado sector de la investigación, pero no a la totalidad de la investigación. Por lo tanto, al margen de que pueda verse si ha habido o no alguna irregularidad, estamos hablando de otros temas que el magistrado instructor está viendo indicios razonables de posibles hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, habría que ver exactamente en qué consiste esa vulneración que se está diciendo, presunta vulneración del derecho fundamental, porque se habrá hecho algún tipo de escrito, algún recurso por parte... Previo a hoy. Aunque evidentemente, si no, previa a hoy, sin perjuicio de los plazos legales que pueda haber. Claro. Pero al margen de ello, también vamos a romper una lanza por lo que es la objetividad procesal. Sin perjuicio de lo que en este caso la Fiscalía no haya hecho ninguna pregunta por esta presunta actuación de hechos presuntamente investigados ilegalmente, hay que tener en cuenta que también, si el investigado no va a declarar, por economía procesal es normal que la Fiscalía o la acusación, en este caso, o el juez instructor diga, bueno, si usted no va a declarar, evidentemente no se le va a preguntar porque no va a declarar, pero que quede constancia en actas de que no declara. Y al margen de que sí es verdad, de que la declaración de un investigado es cierto, que puede no contestar, incluso llegar en un lenguaje coloquial a mentir, más cierto es que un juez instructor, y más de las características, repito, de este gran jurista y gran magistrado, no solamente consiste en la declaración de un investigado. Hay muchas más diligencias que estará viendo, intuyendo y aplicando y dando traslado a las partes, importante que los televidentes lo sepan, para que las partes puedan actuar conforme a derecho. El garantismo de la Administración de Justicia, mi querido y admirado Francas, existe, pero siempre hay algún profesional que hay que poner en su sitio. En este caso, por razones, repito, de profesionalidad que yo vuelvo a reiterar, que aunque me desestimara alguna pretensión legal, entiendo que este magistrado es injusto totalmente que se le esté achacando por parte de los políticos que están defendiendo la causa, que creen que van contra el fiscal general del Estado de una manera injusta, algo que no puede hablarse y luego se dice, o sea, se le está tirando por tierra al juez y se está diciendo, al juez instructor y se está diciendo, no, pero la justicia tiene que hablar. No, pues déjenle ustedes, dejen a la justicia que actúe y dejen de estar ya intentando malmeter hacia la imagen de una instrucción judicial. Porque eso es fundamental, no solamente, ya termino, para el tema correspondiente de lo que estamos aquí sucediendo, porque decía Francas con razón, que el Poder Judicial es el más garantismo de todo. Pero yo pregunto, a todos los televidentes que nos estén viendo, y que ellos mismos se contesten en su casa, ¿creen que es igual un proceso judicial contra el fiscal general del Estado que contra un ciudadano de la calle Chamartín? Hombre, para empezar, la defensa es la de la Abogacía del Estado. Por lo tanto, es garantismo, pero hombre, yo creo que tiene aún más garantías el fiscal general del Estado que cualquier otro ciudadano de a pie. Eso no quiere decir que mis palabras deduzcan que haya una discriminación en favor, no. Pero vamos a ser, no nos chupemos el dedo y vamos a ser claros. Es decir, si aquí es un programa que se llama Dando Caña, dando caña por lo menos es lo que yo intento diciendo la verdad. Y pensando lo que uno dice antes de pensar lo que se dice, porque hay que pensar antes lo que hay que decir. A veces yo por mis años digo lo que pienso, que es un problema. Pero ciertamente en este dando caña, diciendo la realidad o la objetividad que entendemos, no es lo mismo un proceso judicial para un fiscal general del Estado que para otro ciudadano o ciudadana. Es verdad, ya termino, que las garantías establecidas en la ley tienen que ser iguales, iguales. No puede haber discriminación. Pero por favor,
no nos seamos ingenuos, no seamos absurdamente inocentes. Antonio, fuera del plano jurídico y de los detalles, Es que, los términos en el mismo... Perdón, ya termino. El plano jurídico es importantísimo porque, como en la medicina y en el mundo del derecho, cualquier acto jurídico que hagas cualquier acto que hagas en la vida tiene efectos legales. Decidme cualquiera. Evidentemente, y por Todos tienen efectos legales. eso nos hemos fijado primero en el plano jurídico, que es lo importante en el día de hoy, pero me gustaría preguntarle a Antonio, ya que su plano es otro, por la imagen de la propia fiscal. Me voy a meter en lo que debe estar pensando el espectador ante vuestros conocimientos y ante la claridad de la exposición que ha hecho Víctor Manuel y que estáis aportando los datos, tanto Francás como Alba, que ha hecho una magnífica introducción. Yo creo que el fiscal del Estado tiene además todos los derechos de un ciudadano, pero se le supone que debe ser ejemplar. Y yo no veo ejemplaridad cuando un fiscal general del Estado llega ante la justicia, ante alguna denuncia injustamente llegada a él, callarse. O sea, no veo ejemplaridad, sí legalidad, porque Víctor Manuel lo ha dejado muy claro y Francás ha dicho que tiene su derecho y todos estamos de acuerdo, pero no es ejemplar ante el ciudadano. Llegar ante la justicia y decir, me reservo el derecho de dar mi opinión. Eso en un fiscal general del Estado no es ejemplar. Evidentemente, desde el momento en que el fiscal general del Estado, y repito, esto ya no es una cuestión de ser de derechas, de izquierdas o de centro, es una cuestión de seguridad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando un fiscal general del Estado está ante un juez instructor por un hecho presuntamente ilegal o ilícito, evidentemente ya es algo que es muy peculiar, por no decir anómalo. Pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que ese derecho que a él le asiste y que hace muy bien en realizarlo, hace muy bien, pero repito, no es lo único que un juez instructor se fija. En cualquier fase de investigación se fijan en muchas más cosas, no solamente en eso. Y luego además el fiscal general del Estado no solamente es que tiene que ser ejemplar, mi querido y estimado Antonio, es que un funcionario público, sea fiscal general del Estado o no lo sea, tiene más obligaciones en la revelación de secretos que cualquier otro ciudadano de a pie, porque es un funcionario público, no lo digo yo, lo dice el Código Penal. Por ejemplo, ya termino, Alba, vamos a ponernos en el caso de lo que se llama ahora letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales. Si también, y estoy hablando de lo que es el día a día, hay posibles de revelación de secretos, al ser funcionario tiene una mayor gravedad, por lo tanto, no estamos hablando nada que el gobierno, los políticos están diciendo cosas que no son ciertas técnicamente. Vamos a seguir muy pendientes del caso de Álvaro García Ortiz, pero es que antes tenemos una noticia de última hora y es la de que Javier Lambán anuncia que deja la vida política. Asegura a través de un mensaje que ha compartido a través de las redes sociales que acaba de presentar su renuncia como senador autonómico ante el presidente del Senado. Agradece al Partido Socialista de Aragón que le propuso, a las Cortes de Aragón que me nombraron, dice, y también al Grupo Socialista en el Senado por el trato respetuoso que le ha sido dispensado. Pone fin, dice así, a su vida política e institucional que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Gea, guiado siempre, asegura, por la vocación de ser útil a su pueblo, a Aragón y a España. Asegura, eso sí, que continuará desde otros ámbitos haciendo eso mismo que siempre ha perseguido. Javier Lambán anuncia que abandona la política unos días después, además de que Pilar Alegría haya asumido las riendas del Partido Socialista en Aragón. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta hablamos de otro de los grandes asuntos del día, que es esa cuestión de Muface. Antes, permítanme que estos casi 3 minutos que hay de publicidad los aprovechen para apuntarse a la próxima actividad del Club de Amigos. Es el lunes, día 24 de febrero, y como saben, el
el Club de Amigos se va a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón y se preguntarán, ¿y qué es lo que vamos a ver? Pues muchísimas cosas, el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, subiremos por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Se van a perder también por los callejones del barrio para hablar de sus tascas y de tabernas, de sus pastelerías y también de sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, la calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando además en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. En estas actividades ya lo saben que las plazas son muy limitadas, así que cuanto antes reserven, muchísimo mejor. Pueden hacerlo llamando a este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64, si lo prefieren, escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Apunten 91 616 24 64. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y tenemos que hablar ahora de Mufaci y de ese tercer intento. Ya saben lo que dicen, que a la tercera va la vencida. Veremos si es así, porque en el día de ayer observábamos cómo el Consejo de Ministros aprobó las nuevas condiciones de su oferta y cómo además se elevó al 41,2% esa subida del precio de Mufaci para así continuar con la posibilidad de ofrecer cobertura sanitaria a 500 000 de funcionarios y también de familiares. Añade de esta forma unos 330 millones de euros más a lo planteado en el mismo precio, en el precio anterior, algo que no ha gustado para nada a la ministra de Sanidad, Mónica García. Para nosotros decepcionante, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque yo creo que se ha primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios. En segundo lugar, porque se va a perpetuar un sistema que es un sistema anacrónico, que no existe en ningún lugar del mundo, que es más ineficiente y que, como ya ha demostrado, pues a los pacientes cuando vienen mal dadas les va a dar una patada. Pues este nuevo giro se produce después de que el fin de semana el Gobierno cambiase un poco de tercio para no quedarse con Asisa como la única precisamente adherida a Muface, algo que también ha hecho que Adeslas haya podido estar en conversaciones en estos últimos días. Antonio. Bueno, pues yo creo que se ha cerrado como todo se cierra en España con un pulso ante un gobierno que ha hecho un tema muy poco técnico y científico en el cierre y al final es el poder del gobierno. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, primero, el gobierno tenía datos y tiene datos de si pierde o gana las aseguradoras, porque el gobierno, a su vez, es el que coloca al director general de seguros, que interviene las cuentas de las compañías y encargado de llegar al conocimiento de que una compañía está perdiendo dinero y se está descapitalizando, porque la obligación de una compañía y del gobierno mantener la capitalización adecuada para dar seguridad a los clientes. Por lo tanto, esto que vaya. Después se encargó un trabajo en tiempos de Escrivá, que era el ministro del ramo, a AIREF, que la solvencia para Escrivá de AIREF, teniendo en cuenta que él había sido director de AIREF, pues con determinado tiempo, se lo encargó hacia el mes de abril o mayo del año pasado, para que sirviera un estudio de AIREF para el que se supiera al llegar a la negociación cuál era la interpretación de un agente, digamos, imparcial y técnico. Esas cuentas, ese estudio ha llegado al gobierno tarde. Se sabe que lo han entregado a finales de diciembre, ya prácticamente en el año actual. Pero nunca ha dicho cuál es. O sea,
un tema de AIREF que desconocemos, una agencia intermediaria que desconoce el ciudadano, desconocen los propios mutualistas de Muface y que no se ha apoyado para nada en las opiniones que ha dado y ha costado dinero a los ciudadanos. No era baladí el dinero de esta intervención. Por lo tanto, mal. Segundo, tenemos datos de que hubo un estudio de una cátedra de salud que tiene la Complutense, en el que habían hecho un estudio menos exhaustivo y que cifraba el desfase de la financiación de Muface con la financiación de la Seguridad Social en un porcentaje inferior, o sea, superior al 40% de financiación. Y tercero, las propias compañías habían hecho algunos trabajos para decir que de entrada el déficit era del 47%. Lo que acaba de decir la ministra de que las cuentas de las compañías no les daban pérdidas, eso es verdad. Pero no lo puede decir así la ministra ante el público, porque efectivamente las compañías, todas las empresas, tienen líneas de negocio en las que pierden dinero, pero les interesa por alguna razón, les ha estado interesando mantener una pérdida en una línea de negocio. Y esto es, en el caso de Muface, es así desde que empezó, salvo un periodo en el que García Vargas reconoció que eso era verdad y subió el 60% en 3 años, cuando era ministro de Sanidad. Propuso la subida, porque él no es el encargado de llevar las cuentas de Muface en ningún momento, pero propuso la subida, algo diferente a lo que está haciendo la ministra de este gobierno. Y lo que es cierto es que una empresa que pierde dinero con una línea de negocio lo compensa con otras líneas de negocio. Efectivamente, si vender azúcar en un supermercado nunca ha sido un negocio, prácticamente se da el azúcar por debajo del precio a la que lo compran, o se daba, no sé cómo está ahora. Pues evidentemente lo ha hecho en base a un servicio a su cliente sin que le recargue a ese cliente el precio, pero el que compra al lado del azúcar compra otras cosas, esas otras cosas le hacen ganar dinero a la compañía subiéndoles el precio. Como ha dicho Francás en este momento, efectivamente las compañías han ganado dinero, muy poquito algunas, considerable o razonable otras, a base de subir a los clientes privados su póliza. Por lo tanto, el cliente privado, un servidor, que soy un cliente de los muchos, de los 11 millones de clientes que tienen en este momento las compañías, señora ministra, 11 millones que no son tontos de personas en España compran un seguro porque algún déficit deben encontrar en el sistema público para estar pagando de su bolsillo la actividad. Por lo tanto, estamos pagando esa actividad. Bien, lo último, el modelo, y luego podemos decir, el déficit, era para las compañías del 47%. El gobierno llega al 41% después de 3 años en los que va a estar subiendo la prima. Luego el punto de partida del 47 al día de hoy, por lo tanto, se cierra, pero no se cierra bien. Se cierra porque conviene que ante un gobierno que echa un pulso, esto que ha echado un pulso, había que dar esa noticia. Señora ministra, lo último, un minuto. Usted no sabe nada de los sistemas sanitarios del mundo. No sabe usted nada. Por ejemplo, que los funcionarios y el resto de ciudadanos de Holanda tengan el mismo modelo de Muface para todos los ciudadanos, usted debería ahorrarse el decir la tontería que ha dicho.
Es decir, eligen compañía y la financia el gobierno, lo financia el Estado, porque el modelo de financiación pública que está reconocido prácticamente en todos los países de Europa, con el prestador diferenciado de la sociedad. Perdóname, Antonio, ahora seguimos hablando de esta cuestión, pero es que no quiero hacer esperar más a Rocío Díaz Conde, ya es la portavoz de CESIF en Muface, que a pesar de lo conocido en el Consejo de Ministros, mantienen la protesta convocada para el próximo 13 de febrero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mantienen esa protesta convocada, como decimos, para el 13 de febrero porque entienden que en estos momentos el acuerdo todavía no es una realidad. Exacto, lo que hemos conocido ayer es la nueva propuesta que hace el Gobierno, el incremento económico que ha llegado hasta un 41%, cuando las aseguradoras consideraban que era un 47%, como bien habéis estado comentando, pero ahora nos falta por conocer la respuesta de las aseguradoras. Acaba de comentar el ministro que no hay un plazo cerrado para que estas aseguradoras se presenten a la nueva licitación, puesto que esta nueva licitación todavía ni siquiera se ha publicado, con lo cual estamos expectantes y viendo cuál va a ser la respuesta de las aseguradoras ante esta nueva oferta del Gobierno. ¿Cómo valoran en CESIF esta nueva oferta del Ejecutivo? Bueno, es una buena noticia, pero que sin duda llega tarde. Este incremento corresponde al tercero que se ha hecho después de un 17%, luego subieron al 33% y ahora por fin han subido al 41%. Esto debería haberse hecho durante el año pasado para que en el primer concurso, en la primera licitación, ya se considerase esta subida y no haber sometido a todos los mutualistas a la presión tremenda que han sufrido tanto el último trimestre del año pasado como se está viviendo ahora mismo. De hecho, una de las medidas que vamos a adoptar desde CESIF no es solamente mantener la medida de presión de la huelga que tenemos convocada para el día 13 de febrero, sino que vamos a poner en comunicación de la Fiscalía General del Estado la situación de los mutualistas a los que se les están interrumpiendo tratamientos de enfermedades graves, oncológicas, cardiológicas, neurológicas. Las aseguradoras están dando largas, están anulando citas, están anulando intervenciones quirúrgicas y estos trabajadores están viendo que su sanidad pública, no olvidemos nunca que Muface es la sanidad pública de los funcionarios, no están recibiendo un servicio sanitario acorde. Entonces, todo esto lo vamos a llevar ante el Fiscal General del Estado para que valore la responsabilidad que están teniendo tanto aseguradoras como la propia Muface en este tema. Además de que esos retrasos y anulaciones de citas desde CESIF lo llevan denunciando desde principios del mes de diciembre. De hecho, si mal no recuerdo, fue en torno al día 8 ¿no? cuando presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. ¿Le quiere hablar Antonio Burgueño? Yo alabo la opinión y conozco y admiro al presidente de CESIF, a Miguel Borrás, y sin embargo tengo que decir que efectivamente esto ha dejado muchos pelos en la gatera y ha puesto en claro que el sistema de Muface, el gobierno se lo quiere cargar por la vía de los hechos. Y además porque tiene una ministra de Sanidad que también opina en contra. Por lo tanto, el cierre, estoy diciendo que es un cierre en falso. Y estoy diciendo además por qué. Pero ustedes deben saber además el que deben defender en mi opinión, la perpetuidad de Muface o la continuidad de Muface y la calidad de la prestación. Y la calidad de la prestación hace tiempo que se está dando una prestación diferente al mutualista de Muface del asegurado privado. Y eso lo saben ustedes. ¿Por qué? Porque está muy por debajo de la cifra que vale la sanidad. ¿Y cuál es el precio de la sanidad? Comparen ustedes la prima que finalmente se va a cerrar a finales del año 27, esa prima, con la subida del 41%, no va a llegar nada más que a 400 euros por debajo de la cápita actual de este año de lo que cobra
de lo que cobra una comunidad autónoma por cada uno de los sujetos que tenemos en la sanidad pública. Por lo tanto, Exacto. hay un déficit de 400 millones cuando empieza y termina. Bueno, y además de eso, le digo que la insuficiencia financiera que tiene el sistema público, que lo deben conocer ustedes, se solventa con el tener racionamiento, lista de espera, que también se estaba generando muy fácil, no en la barbaridad de tiempo de la lista de espera pública. Por lo tanto, estamos ante una insuficiencia financiera del modelo, estamos ante una insuficiencia financiera del sistema sanitario español y encima tenemos a unos teóricos culpables que lo único que han hecho ha sido defenderse con muy pocos argumentos, por cierto, ante la administración pública, que es, como siempre, el contratista. Y esto, lo siento, pero lo dicen ustedes bien, creemos que en estos momentos las compañías están actuando en su defensa económica en contra, eso no me parece bien, pero estos son los pelos en la gatera en los que ha llevado y ha conducido una negociación tan nefasta como ha llevado el gobierno español en este tema. Sin duda, lo que usted comenta tiene toda la razón. De hecho, somos conscientes de que la prima que se paga por un mutualista perteneciente a Muface, una aseguradora privada, sigue siendo inferior a lo que supone la prima en la sanidad pública normal, en la seguridad social. Sigue habiendo un desfase tremendo. Con lo cual, si las listas de espera en la seguridad social siguen siendo inmensas, prácticamente inabarcables, y por otro lado la gestión de los mutualistas a través de Muface con entidades aseguradoras concertadas es más económico, la cuestión es por qué el gobierno quiere dejar morir por inanición económica, obviamente, al modelo de mutualismo. Esto responde simplemente a una cuestión política. ¿Quién es la ministra de Sanidad? La ministra de Sanidad pertenece a Sumar, y este partido político que lleva entre sus propuestas la desaparición de Muface. De hecho, no hay más que ver los tweets de la ministra o todas las aseveraciones que hace, que siempre van destinadas a intentar faltar a la verdad y considerando que Muface es un sistema que no funciona, ¿qué tal? Llevamos 50 años siendo atendidos por este sistema de mutualidad, que lo que está haciendo por un lado es preservar la salud, entre comillas, del servicio sanitario público, porque hace que 1,5 millones de mutualistas, de usuarios, ya no tengan que acudir a la seguridad social, sino que ven su sanidad pública distribuida por otras vías, que son estas aseguradoras concertadas. Los servicios que recibimos los funcionarios en estas aseguradoras concertadas son exactamente los mismos, no más, que los que recibe cualquier usuario de la sanidad pública. Exactamente los mismos, no tenemos nada más. Y otra cosa que quede clara, los funcionarios estamos contribuyendo económicamente a nuestro seguro sanitario, al igual que si trabajáramos en una empresa privada. La diferencia está en que nuestro empleador es la administración pública, con lo cual la administración tiene que hacer un aporte, que es la prima, al igual que hace cualquier empresario cuando contrata personal. Desde CESIF lo único que exigimos es que se mantenga el servicio sanitario para los funcionarios, que se mantenga el servicio de Muface, por supuesto, bien financiado para que la calidad siga siendo la esperable a cualquier servicio de sanidad pública. Vamos a representar también a todos nuestros afiliados en cualquier tipo de problema jurídico que tengan, tanto frente a las aseguradoras como frente a Muface. Les hemos ofrecido asistencia jurídica gratuita para poder llevar ante los tribunales a todos los casos flagrantes que estamos viendo de dejación de funciones frente a enfermedades realmente severas. Rocío, una última cuestión de Josep María Francas. Sí, es doble pero muy rápida, ¿no? A ver, la huelga del próximo día, ¿es contra las aseguradoras o contra el gobierno? Es una huelga a favor del acuerdo y a favor de los mutualistas. Nosotros ya hemos visto que el gobierno ha dado un paso, les ha costado muchísimo, lo han hecho muy mal toda la gestión. Ahora estamos esperando la respuesta de las aseguradoras. CESIF defiende el derecho de los funcionarios públicos a un servicio sanitario de calidad. Simplemente nos manifestamos y vamos a parar la función pública para eso, para dejar constancia
de que exigimos un servicio sanitario público acorde a las necesidades que tenemos. Vale, y después la ministra, en unas declaraciones que hizo ayer, que yo he comentado antes, ha hablado de que las aseguradoras, cuando vienen mal dadas, dan una patada a los mutualistas. Y yo no sé quién consideras que le han dado la patada, quién ha dado la patada, pero yo creo que la patada realmente la ha dado el gobierno, no negociando o negociando a la baja, sabiendo que los otros no podrían entrar en esa negociación. También es verdad que como efecto de eso, las aseguradoras han encontrado, según me cuentan a mí, que como no tenían clara la continuidad, es más, tenían todas las dudas de la continuidad, pues fueron dilatando los procesos, lo cual evidentemente el que ha recibido es el pobre mutualista de Muface, que se ha encontrado que sin comerlo ni beberlo, por culpa del gobierno que cierra el grifo y los otros que dicen, oiga, que yo me encontré con el de esto al aire, se ha encontrado tirado. O sea, me parece que hay doble responsabilidad, pero la patada, para mí, viene del gobierno, que como has dicho tú en el diagnóstico perfecto, por un tema político, quiere cargarse no la sanidad privada, sino la sanidad. Porque si ponemos todos esos en la pública, esta sí que ya no levanta cabeza. Si hay listas de espera ahora, ponle 1,5 millones y las familias, y no sé dónde iríamos a parar. Pero claramente ya no le haría falta ni hacer cola. Exacto, la responsabilidad del gobierno en este proceso es clarísima, porque este incremento que estamos viendo del 41% se podría haber hecho durante el verano pasado y haber sido publicado en el primer concurso, en el primer pliego. No ha sido así, aumentaron un 17, luego han aumentado un 33,5, ahora ya han aumentado un 41, es decir, ese 41% podría haberse incrementado desde el primer concurso, la licitación habría salido con esas nuevas condiciones y las aseguradoras habrían participado de forma normal, como ha venido sucediendo siempre. Pero lo cierto es que las aseguradoras informan de que tienen una bolsa de déficit inmensa, sobre todo desde la pandemia, porque el gobierno sí que es cierto que dio una prestación económica extra a las comunidades autónomas para gestionar la crisis del COVID, pero no se la dio a Muface. Con lo cual, las aseguradoras han dejado de ingresar mucho dinero en esta crisis que vienen arrastrando desde entonces. Responsabilidad, por un lado, como digo, por parte del gobierno, por no ser transparentes, por no informarnos de los resultados del informe de la AIREF, por no comentarnos qué es lo que decían las aseguradoras tras el primer concurso desierto. Toda esa información no ha sido compartida con nosotros. No sabemos qué decían ni las aseguradoras ni la AIREF. Es decir, desconocemos ese informe de viabilidad económico-financiera que ha hecho la AIREF respecto a Muface. Toda esa información se están dando pasos hacia adelante sin dejar claro qué es lo que ha pasado previamente, qué es esa información que hay detrás. Con lo cual, culpa del gobierno por la falta de transparencia, por dilatar este proceso de manera innecesaria, haciendo sufrir a todos los mutualistas, pero como bien dice también responsabilidad por parte de las aseguradoras por haberse mantenido un paso atrás, por no asumir su responsabilidad con un concierto que sigue en vigor hasta el 31 de enero y por hacer que los funcionarios no estén teniendo derecho a su sanidad pública. Rocío Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Brevemente, Francas, que nos tenemos que ir a... Es que yo he dicho que se están cargando la sanidad y estando Antonio, tengo cierto complejo por decirlo, pero lo voy a decir igual. Ahora mismo las listas de espera de la Seguridad Social son infumables, pero la de las mutuas empiezan a ser infumables también. O sea, ahora mismo tú vas a un especialista, a mí no me ha pasado, pero les ha pasado a amigos míos, y puedes estar entre 1 mes y 2 meses para que te vea un especialista en una mutua. ¿De quién es culpa de eso? Me lo dirá Antonio. Puede ser que sea de las mutuas, pero puede ser de que no haya médicos, de que los hospitales privados no tengan suficientes médicos, porque al final la mutua no te atiende la mutua, te atiende un médico que ha concertado con la mutua. Y si solo hay un médico en un hospital para atender a los pacientes, pues está lo que está. No sé de quién es culpa, pero claro, empieza a tener el mismo problema la privada que la pública, solo que la privada has pagado 3 veces más. Bueno, pues llevas toda la razón. La crisis de Muface ha delatado una crisis del modelo de seguro sanitario que tiene España y que deben reflexionar las aseguradoras en el mundo, en el mundo. Desde que se pegaron los 3 tiros al señor Brian Thompson, CEO de la compañía aseguradora más grande de Estados Unidos, United Healthcare, tienen que reflexionar de que no se pueden crear expectativas en salud si no se tienen el servicio adecuado.
los medios. Y ahora sí, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Ya estamos de vuelta, llegamos al ecuador de este programa, a la 1 en punto de la tarde. Ya saben que una de las noticias del día de hoy es esa declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz. Una declaración en la que se han negado a responder ante el magistrado Ángel Hurtado porque su defensa, la Abogacía del Estado y también la propia Fiscalía considera que el propio magistrado está predeterminado para valorar los hechos, además de considerar una ilegalidad esa entrada y registro en su propio despacho. Álvaro García Ortiz ha negado haber filtrado el correo electrónico de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a los medios de comunicación y también a los diferentes partidos políticos. Asegura que la mentira no puede ser nunca un secreto y ha intentado derivar toda la parte de responsabilidad en la fiscal superior de Madrid, en Almudena Lastra, desmintiendo así de esta forma lo dicho anteriormente por Lastra ante el magistrado, que le había pedido que por imperativo tenía que filtrar o publicar esa nota de prensa. En fin, hagamos una cronología de los hechos. El 2 de febrero de 2024, la defensa de Alberto González Amador envía un correo a la Fiscalía con una propuesta de conformidad penal, reconociendo un fraude contra la hacienda pública. Semanas posteriores se sucede un intercambio de comunicaciones entre el fiscal Julián Salto Torres y la defensa. La UCO señala que este correo salió de la Fiscalía a destino Presidencia del Gobierno y de ahí a El Plural. El 5 de marzo fue presentada una denuncia en el Juzgado Decano de Madrid contra la pareja de Ayuso, acompañada con su expediente tributario. 2 días después, el 7, el fiscal Salto Torres recibe mediante un correo electrónico, a petición suya a la Jefatura Provincial de Madrid, la denuncia con el expediente administrativo y las diligencias de la investigación. Y a su vez, la fiscal jefe provincial María Pilar Rodríguez Fernández lo reenvía a la Fiscalía General del Estado, a través del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe Díez. El 8 de marzo a las 7 de la mañana, este último envía un WhatsApp a la fiscal jefe provincial para que remita lo que falta, ya que había documentación no aportada. Rodríguez Fernández, 2 horas después, le contestó que se ponía con ello y más tarde se puso en contacto con García Ortiz, diciendo: «Hola jefe, a tu disposición». El informe completo llegó a la Fiscalía General del Estado el mismo día 8 de marzo. Y 4 días después, el día 12, a las 6 de la mañana, el diario.es publica la documentación. En ese momento, ni siquiera la defensa de González Amador tenía conocimiento de la denuncia interpuesta. Fue a las 9:23 del mismo día cuando el fiscal Julián Salto lo puso en su conocimiento, pero la información ya estaba en los medios. El 13 de marzo a las 21:29 horas tiene lugar la publicación en el digital del diario El Mundo de la noticia. La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales, lo que hace que García Ortiz se ponga nervioso y solicite el intercambio de correos al completo entre Julián Salto y el letrado de González Amador, para así poder verificar la información y desmentirla. La SER publica el mismo día el contenido de esos mismos correos y al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía Provincial de Madrid publica una nota informativa, nota que fue publicada por imperativo de Álvaro García Ortiz y que, según la declaración de Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, fue dictada por el mismo fiscal general del Estado. Cuando el primer correo llegó a la Presidencia del Gobierno el día 2 de febrero, posteriormente se remitió a Juan Lobato para que lo utilizase en su intervención de ese mismo día 14 con fines políticos contra Isabel Díaz Ayuso. Así se fraguaron las supuestas filtraciones de González Amador, un círculo de comunicaciones entre la Fiscalía, Moncloa y sus medios afines. Y lo sorprendente, lo inusual de esta misma mañana en el propio Tribunal Supremo es como la fiscal no ha planteado ninguna pregunta a la propia Fiscalía, además que han estado departiendo los dos y de conversación agradable antes de que comenzase precisamente esa declaración ante el magistrado Hurtado. En fin, atención a las imágenes que van a ver en sus pantallas, porque OK Diario cazaban el día de ayer a la cúpula policial del ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska, reunida en Madrid
con el jefe de los espías de Mohamed VI. Quien escribe esta información es Fernán González, con el que precisamente tenemos conexión en directo. Fernán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo y dónde se produjo este encuentro? Pues justo en donde estoy en estos momentos. Estoy en la zona donde están los juzgados más importantes en Madrid, ¿no? En la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, y aquí hay una zona que es muy conocida que se llama el Club Financiero Génova, donde yo al salir desde el Tribunal Supremo pues me encuentro y me topo con esa imagen que estáis ahí mostrando, que es la verdad que muy llamativa. Vemos al jefe de los espías de Mohamed VI y a la cúpula policial de Marlaska, ¿no? Está el director general de la Policía Nacional, el señor Francisco Pardo Piqueras, y también el DAO, José Ángel González. Así que fue realmente por sorpresa, sorpresivo, una reunión, como veis, pues muy llamativa. Sobre todo por donde se produjo esa reunión, que además se trata de un encuentro privado de unas 3 horas, como bien mencionas, y sobre todo por ese famoso espionaje a diferentes altos cargos del propio Ejecutivo, del que siempre se ha sospechado que el origen era desde Marruecos. Efectivamente, hay varios asuntos que dan más importancia a este asunto. Como bien decías, el caso Pegasus sigue dando vueltas en los tribunales, en concreto está abierto en la Audiencia Nacional por el juez Calama, y efectivamente se barrunta, se sospecha que el espionaje a los móviles del Consejo de Ministros, entre ellos a Pedro Sánchez, pues partió desde Marruecos. Efectivamente, la investigación está parada porque Israel no colabora, no coopera en la investigación. Y no solo eso, aparte, Marruecos y España tienen asuntos muy delicados entre manos, como por ejemplo el narcotráfico, el asesinato de Barbate. También, como bien venimos contando, el robo de los ordenadores de los abogados de Alberto González Amador, que el novio de Ayuso, que ya sabéis que estuvieron a punto de entrar en Marruecos. En fin, es una retahíla de polémicas que envuelven a esta reunión y la convierten en clave. 3 horas, efectivamente, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Un encuentro que se produce también, como bien recordáis, en OK Diario, en un contexto marcado por esa polémica apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Pero sobre este encuentro el Ministerio de Interior no ha querido decir ni mu. Nimo, efectivamente, a última hora de la tarde, como siempre hacemos, contrastamos la información con fuentes oficiales del gabinete del ministro Marlaska, y con un lacónico "no tenemos información al respecto", pues contestaron. Nosotros evidentemente dijimos que está todo documentado, se ve ahí a las 2 comitivas entrando en el edificio que comentábamos, con un gran despliegue de seguridad. Efectivamente, pues la reunión existió y no nos han dado ninguna aclaración, ¿no? Es cierto que se han visto a nivel oficial en otras ocasiones, pero un encuentro así lo intentaron tapar, pero ahí estábamos y efectivamente destapamos esa reunión con el jefe de los espías. Fernán González, no te robo más tiempo en esta mañana, que sé que nos has atendido además un poco apurado. Gracias por esta llamada. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Cambiamos rápidamente de asunto y ya nos acompaña en esta mesa Gabriel Serrano con sus crónicas de manicomio. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Vamos a continuar un poco, que estáis hablando de la sanidad, ¿no? Pues el Servicio Catalán de Salud ha sido condenado por un juzgado de Barcelona a pagar 350.000 euros a una familia por no informarles de que su hija nacería con síndrome de Down. Esos 350.000 euros tendrá que pagar a esta familia. Esto ocurrió en el año 2018. La madre, durante el proceso del embarazo, veía irregularidades en el feto debido a las ecografías y ella sospechaba que iba a tener síndrome de Down. Una de las características es la corta capacidad de las extremidades suelen ser más cortas, es uno de los ejemplos. Entonces, en esta evolución, la madre solicitó hacer diferentes pruebas, a lo que el hospital se negó y, claro, ella tenía que consideraba que iba a haber una posibilidad de bastante porcentaje de que tuviese síndrome de Down, y uno de los casos es que le hiciesen una amniocentesis, pues que el líquido amniótico, pues que hicieran una prueba para ver si tendría síndrome de Down. El hospital se negó alegando de que era improbable que naciese con esta característica, y cuando provocaron el parto, además lo tuvieron que provocar porque no salía bien, la niña, descubrieron y alegan sorpresivamente que tenía síndrome de Down, cuando el hospital le había manifestado que no había nada que temer, llegando a descartar pruebas diagnósticas que hubieran confirmado este diagnóstico, imposibilitándoles su derecho a decidir sobre la vida, es decir, sobre abortar o continuar. Esto ha sido en la sentencia, esto es lo que ha dicho el abogado de la familia. En el año 2017,
había una serie de pruebas que no estaban oficializadas, pero sí que se estaban ejecutando, que es ofreciendo pues, a las gestantes con un riesgo intermedio de posibilidad de realizar un test prenatal no invasivo, que es un análisis de sangre a la madre para detectar pues, este síndrome de Down. Pues cuando nació tenía síndrome de Down, ahora un juzgado ha condenado al hospital de Barcelona, te lo voy a decir, el Hospital Comarcal de Penedès. Les ha condenado a público. Sí, 350.000 euros. Claro, ahora vamos a hablar de la deficiencia médica a la hora de tratar a esta familia, ¿no? De cómo se le negan diferentes pruebas cuando ya estaban actuando con una serie de ellas. Y además y la falta de recomendación por parte de los médicos de este hospital a la familia por no digamos problemas que podría tener a la hora del nacimiento. Y luego, evidentemente, ya se podría analizar una valoración moral sobre el tema del aborto, porque muchos medios de comunicación se han hecho eco de esto, citando como que la familia no les dieron el derecho a abortar. Trancas. No, hombre, estando Antonio me callo yo porque... Yo a mí me tiene desconcertado todo esto. Si era un juzgado de instrucción o un juzgado de primer instante. Es contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Yo no conozco los fundamentos de derecho del juzgado, pero a mí me parece con un sentido procesal y legal, creo que puede ser ajustada a derecho. En virtud de que, a la vista de las palabras que estoy escuchando en el día de hoy, entiendo que se le ha podido privar de unas determinadas pruebas que resultan y tienen legítimo derecho el paciente para saber y luego ejercitar un derecho si continuar o no con ese embarazo. Entiendo con el matiz, de una manera, repito, orientativa y entre comillas, que sin ver, que me gusta siempre conocer los fundamentos de derecho, yo creo que puede estar ajustada a derecho en virtud de esas informaciones que nos estás transmitiendo en base a una vulneración de unos derechos que le asisten a un paciente. Como siempre, la prueba es la base fundamental de todo ello y el juzgado habrá visto las pruebas existentes para condenar o absolver en esos términos. La cifra es importante, estamos hablando de 350.000 euros. Es una cifra importante y ello conlleva unas cuestiones de posibles imprudencias, etcétera, de lo que ya lo fundamentará el juzgado. Por eso quería saber si era un juzgado de instrucción o un juzgado de primera instancia. Es civil, es de lo contencioso o administrativo. Yo creo que el error diagnóstico está claro. Si los padres encima lo solicitaron, pues es todavía más reiterativo. Y esto se lo pagarán, pero vamos, sin rechistar. O sea, no es cantidad, ¿eh? O sea, la cantidad por diagnósticos en el Sistema Nacional de Salud está muy por encima de esas cantidades por un error de este tipo. Lo malo es que en algún momento, no sé si surge de la comunicación, no por parte de Gabriel, pero en la comunicación, en el tránsito de la comunicación, es que la familia o la madre diga algo que es un poco aberrante, que es que no gusta oírlo, que la niña que ya ha nacido, y por bien de todos aquellos que tienen síndrome de Down, que son un encanto, que ya ha nacido y que tiene todo el derecho a la madre de lo que está diciendo, pero que tenga que aducir que podría haber tenido derecho al aborto. Esto cuando ya está esa niña viviendo y la están, no sé si es la de la imagen, que tampoco. No. Bueno, es que iba a decir que con derecho a la imagen, que si la propia familia exhibe su... Pero bueno, quiero decir que evidentemente no querría que quedaran en la cabeza de la gente que esa niña ha nacido cuando debía haber sido abortada. Totalmente de acuerdo. Sí, pero no me quiero imaginar porque supongo que... Yo creo que eso es un contrahecho. Sí, es una realidad, porque realmente sabemos que los niños con síndrome de Down
no aparecen, o sea, han disminuido la población, Claro. así como otros síndromes han aumentado la bestia. Claro. Este ha disminuido y sabemos que tiene que ver bastante con la miocentosis, que no solo es abortivo de por sí mismo, aunque con bajo riesgo, pero que tiene riesgo de aborto, sino que al mismo tiempo se hace solamente para eso. Yo no entiendo tres cosas de aquí. Una, que en aquella época existiera un derecho a abortar, no me suena, eso es una legalidad ¿El año nueva. 2018? El derecho a abortar está aprobado desde hace nada, la última modificación de la ley, ¿no? 18. Yo he 18. estado, sí, Pues hombre. entonces me callo, primera tragada. La segunda, que la madre distinga más viendo un feto por ecografía que el ecógrafo, un síndrome de Down, esto a mí me cuesta entenderlo porque es complicado, porque se supone que el otro es un profesional que sabe perfectamente si las patitas son largas o cortas, si tiene huevecillos o tiene otra cosa, y si no sé qué, no sé cuántos, o sea que no acabo de entender, ¿no? Esto, y después que la miocentesis, que sepa yo, hace años y años y años que se produce de manera normal si la pides en todo tipo de hospitales, no en Cataluña, sino probablemente hasta en el Senegal, porque lo debe pagar UNICEF, con lo cual no entiendo que un hospital se niegue a hacer una miocentesis que cuesta 4 duros, porque no. Siguiendo las indicaciones de Alba, voy a ser no breve, sino brevísimo, sin perjuicio de que los niños y niñas del síndrome de Down es verdad que son un encanto. Aquí lo que se está dilucidando no es una cuestión de si es bonito o feo, es simplemente si hay un derecho al paciente a informar, y todos tienen derecho a informar. Pues estamos de acuerdo todos. Claro, pues por eso te digo. Por eso no y luego discutimos la sentencia. Claro, pero es que además no Discutimos solamente la de derecho a explicación. informar, y que no se enfade conmigo, Antonio. Cualquier pruebecita que te hace cualquier médico te hace firmar el consentimiento informado. Por lo tanto, si usted me está dando información a mí de algo que muchas veces ni siquiera lo dice el médico, es decir, ¿cuántas veces estamos firmando el consentimiento informado? No quiero que te enfades conmigo, No. pero es también para que los pacientes ejerciten sus derechos. ¿Cuántas veces estamos firmando el consentimiento informado y nos está diciendo ese documento que está el doctor delante y no está? Y no está. Y lo que está es cuando me hacen la prueba, porque dice el consentimiento, es que además el doctor me ha explicado, me ha informado todo, y no lo ha explicado, y por eso hay que decirle a los pacientes que ejerciten sus derechos. Luego el tema ético o moral es otra cosa, muy pero interesante. el derecho tiene que estar ahí y ejercitarse. Muy interesante tu aportación, mira. Muchas gracias. Como que Dios, casi- como que casi Dios te siempre. lo pague. Y como Bueno, coincido con ello. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues en una semana, a finales de la semana que viene, se va a cumplir un año del asesinato de Barbate, de los 2 guardias civiles aplastados por una narcolancha. Pues bien, después de eso se presuponía que iba a haber muchas más medidas contra el narcotráfico. Pues ahora vamos a ver unas imágenes de que 3 narcolanchas pasan por el estadio de la Cartuja de Sevilla para refugiarse un poco del temporal, y que estamos viendo en las imágenes es a plena luz del día. Esto fue a primera hora de la mañana y, claro, aparentemente no tenían mercancía. Lo que suelen hacer es esperar, y cuando hay temporal se resguardan, cuando viene otra embarcación y cargan ya por los diferentes fardos. Un helicóptero de la Guardia Civil les ha estado persiguiendo, y también otros policías allí apostados. Claro, estos son hechos que denuncian... ¿En Zodiac les han perseguido en Zodiac? ¿Cómo, perdón? Si les han perseguido en una Zodiac o a remo. No, he dicho que estaban ahí apostados, que estaban mirando... Siempre has dicho que les había perseguido la Guardia una- Civil, el helicóptero. He dicho helicóptero previamente. vale. En este caso, claro, estamos viendo cómo el río Guadalquivir está siendo una de las rutas cada vez más utilizadas por los narcotraficantes, y antes se presuponía que iba a ser de noche, pues ahora estamos viendo cómo a plena luz del sol. Y claro, una policía para el siglo XXI, su vicepresidente, vamos a ver cómo ha denunciado que de Sanlúcar de Barrameda a Sevilla, día y noche a vista de cualquiera que quiera mirar, sin que las fuerzas de seguridad puedan hacer nada más que de vez en cuando detectar la guardería e incautar la droga. Dice que la impunidad es tanta que el narco ya incluso saluda al guardia civil al pasar, y como 2 personas están trabajando, pues bueno, un cordial saludo. Claro, esto viene también después de las últimas semanas con diferentes informaciones de incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo se incautaron 7 toneladas de farlopa, en el argot callejero también es cocaína, en Coria, y cerca de 3.000 kilos en La Puebla. Claro, todo esto a orillas de diferentes ríos. También hemos descubierto cómo en Granada han desmantelado una guardería de droga que salía para toda Europa, donde también se producía salida para diferentes puntos. Entonces venimos de una situación bastante complicada, que evidentemente esto dura bastantes años, pero en el último año y medio se ha intensificado en diferentes zonas de Andalucía, y ahora ocurre que ya es a plena luz del día cuando los propios narcotraficantes están transportando la droga. A ver, yo he visto desde hace años, no ahora,
al lado del río Guadalquivir, no sé qué ciudad, las casas de los narcotraficantes, cómo guardan las lanchitas ahí, y lo sabe todo el mundo, que ahí está la lanchita que ha venido y ha cruzado todo el río y no le ha pasado nada. O sea, esto no es una novedad y creo que me podría remontar a 15 años, si no más. ¿Qué pasa esto? Bueno, eso quiere decir que a una de dos, o que la policía va en piragua, que no me extrañaría, persiguiendo narcolanchas con 4 motores, que no dejan de ser una salvajada casi para el campeonato de Fórmula 1 de motoras, y los otros van en piragua o nado, o que no tienen tampoco ningún interés en entrar a saco, porque se sabe perfectamente qué casas, qué entradas hay y dónde las guardan. Y una tercera complementaria que incluso en medios de comunicación están saliendo, y siempre bajo la premisa del gran trabajo, admirable trabajo y magistral trabajo que hacen las fuerzas de orden público, pero hay alguna corrupción que otra de determinados funcionarios que no son de la fuerza de orden público, son de la fuerza del desorden público, aunque sean funcionarios, que están inmersos en procesos judiciales por colaboración con los narcotraficantes. Son las 13:20, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Muchas noticias que nos acaban de llegar de última hora. La primera de ellas es que se confirma lo que ayer ya sabíamos, que el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas destituye a María Blasco y también al gerente. De hecho, en estos últimos días, lo comentábamos aquí en esta mesa, también lo señalaba Josep María Freitas, el propio El País elevaba su gestión aportada contando las actuaciones terroríficas y de miedo que influía entre todos los trabajadores precisamente del centro. Vámonos ahora a página política. Antes de contarles más cesiones de las que ayer no se sabía nada del Partido Socialista a Junts, quiero que vean cómo el presidente y todos sus ministros al unísono decían que el decreto ómnibus tenía que salir tal y como estaba. Y yo creo que el Gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un Real Decreto Ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. El mismo decreto tal y como está. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos. Como digo, la protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos para algo positivo. Hasta el último minuto, el Gobierno ha negociado con Junts trocear el decreto ómnibus. El Consejo de Ministros ha empezado incluso tarde y todo para tener amarrados los apoyos de sus socios de Junts. Finalmente, Sánchez ha cedido de nuevo ante los de Puigdemont y en total ha pactado 29 medidas dentro del escudo social. De todas ellas destacan el acuerdo para la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte, las ayudas para los afectados por la Dana y también el volcán de La Palma y avales para inquilinos y propietarios. Sánchez se ha mostrado satisfecho con el acuerdo. El Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos. A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social. Por haber cedido ante Junts, lo mismo que le habían pedido los de Feijóo. Hasta este martes, el relato ha sido siempre el mismo. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Que Moncloa no iba a trocear el decreto. Sus socios de Sumar le presionaban para que buscase apoyos. Nosotros hemos trabajado precisamente para que nadie pague la irresponsabilidad de la derecha. Y hasta el Partido Popular le había asegurado su sí para pactar una subida de las pensiones. Mire, es inaudito y además inaudito es amoral que el presidente del Gobierno utilice a los pensionistas, a los afectados de la Dana, para solventar sus rabietas y sus dificultades con sus socios. Antes de conocerse el acuerdo en el Senado, en un pleno extraordinario, el Partido Popular, Vox y Junts habían aprobado instar al Gobierno a que presentase las medidas del decreto ómnibus por separado. Y por el otro lado, además, está esa cuestión de confianza de la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que era una competencia exclusiva de su persona y que el propio Gobierno consideraba que no era necesario someterse a la misma. Sin embargo, Míriam Nogueras decía que ya incluso maneja una fecha, que sería pues en febrero o en marzo. S'admeti a tràmit. És veritat que el fet de tenir un grup més petit, el nostre cupo no és el mateix que el que pot tenir el Partit Socialista, per exemple, però tan aviat tinguem
aquest forat, la presentarem, que pot passar mes i mig. Nosotros calculem això, febrer, març aproximadament. Veremos qué es lo que sucede. Eso sí, acaba de confirmarlo Míriam Nogueras en una entrevista que ha ofrecido hace apenas unos minutos. Otra de las cesiones. La 2 en Cataluña va a ser íntegramente en catalán. Es un objetivo que se han marcado en un plazo de 2 años. El 20% de los recursos actuales que tiene Televisión Española se van a destinar a Cataluña y se hablará única y exclusivamente en catalán. De esta forma se va a ir haciendo un aumento de la producción de forma paulatina para llegar a ese objetivo de que la 2 en Cataluña sea íntegramente en catalán en un plazo de 2 años. Televisión Española en Cataluña ahora mismo ya cuenta con 2 magazines diarios en catalán, que uno es Café de las Ideas y el otro el Altavoz, además de todos los espacios informativos en catalán que tienen en el propio fin de semana. Acuerdo. Otro de los puntos secretos del acuerdo entre Partido Socialista y Junts es ese, que la 2 de Cataluña será íntegramente en catalán. Sí, bueno, no la ve nadie, o sea que si la hicieron en chino tampoco se enfadaría nadie. Sí, pero cuesta esto. Ese es otro problema, porque ahora habrá que poner equipos nuevos y tal. Yo me acuerdo cuando estaba diputado que hicieron lo de obligar a las radios a tener un porcentaje de catalán, y yo les pregunté que las radios musicales de música clásica cómo lo hacían, porque yo que se supiera ni el piano ni el de eso hablaban en idioma, sino que hablaban en un idioma universal que era la música. No me supo responder nadie y ya está, y ahí se quedó. Pero en fin, a mí no me preocupa lo secreto, porque como bien dice la mentira, el secreto y todo eso que hemos hablado antes, sino me preocupa 2 cosas de aquí. Uno, no olvidemos que eso no se ha aprobado nada. O sea, lo único que va a hacer el Consejo de Ministros es aprobar una cosa que tiene que ir al Congreso antes de un mes, y si se aprueba pasado un mes, pues los jubilados saltarán a la calle y correrán a boinazos al gobierno y a otros, porque en febrero ya no entraría el dinero, pero eso tiene que aprobarse. Hay la amenaza de Podemos de votar en contra, de Sumar de votar en contra, o sea que ya veremos, no está tan claro eso. Y 2, tengo casi la seguridad absoluta de que, excepto algún miembro del gobierno, nadie se ha leído el decreto anterior. Y digo casi absoluta porque preguntando a gente que se ha leído partes, te empiezan a decir cosas que dices, pero ¿cómo puede ser que ahora no hayan votado eso? O sea, se han dejado cosas de ayuda a empresa que no entiendo por qué no se han puesto. Y la única manera de entenderlo es porque nadie se acordaba. Porque como se quedaron en los titulares, las pensiones, la DANA, no sé qué, todo el mundo ha discutido de eso, la gente ya ha dado, y los diputados, por supuesto, que para leerse 100 y pico páginas tienes que darles un plus, un extra muy gordo, porque ¿para qué van a leer eso si en teoría el portavoz levanta el 1, el 2 o el 3 para saber lo que has votado? O sea, aquí nos han colocado un gol que ellos mismos ni saben de qué va y se han dejado cosas fuera que son más interesantes probablemente que las que han votado ahora. En fin, estamos gobernados por inútiles. Por este lado, Antonio. Hombre, yo aquí en esto de la televisión española creo que periodísticamente, creo que en las escuelas de periodismo leíais o aprendíais que la noticia era que un perro había sido mordido por un niño. Bueno, pues aquí la noticia sería que la TV3 tenga que emitir en español algún tiempo de su rodaje. Yo creo que estamos aquí en el que cuántos votos le está dando a los catalanes que eligen a Junts la actuación teatral que ha hecho Junts en este tema, y cuánto le está quitando a Esquerra por haber sido la oveja dócil que va y vota de por sí sin ninguna dificultad. Y esto va así, y cuánto el escenificar que el señor presidente del gobierno ha tenido que sudar la camiseta para hacer esto. Pero bueno, ¿quién nos toma el pelo? Que gobiernen hasta el año que tenga que gobernar, porque estoy convencido que van a seguir gobernando los 2 años estos, porque este equilibrio que yo sabía que era estable, inestable e indiferente, que así es como en física estudiábamos el equilibrio, nunca supe bien cuál era el equilibrio indiferente. Ahora me he enterado. El inestable ya lo sabía, este no es inestable, este es indiferente, que es
absolutamente estable hasta que se vaya el señor Sánchez, porque toquen las elecciones. Víctor Manuel. Bien, yo tengo que decir que veo con una tremenda maestría a Sánchez cómo escenografía las cosas, cómo manipula de una manera muy hábil lo que, como me decía ayer una persona a la que tengo un gran cariño y afecto, más que una negociación, esto es una imposición. Es decir, aquí no ha habido una negociación, parece ser, sino que la han impuesto de esta manera. Pero Sánchez lo hace con una grandísima habilidad para dar a entender a la opinión pública que es que no negocia para nada ni puede negociar con el Partido Popular, porque el Partido Popular ni Vox tienen ninguna intención de negociar y tiene que ir a un partido que sí quiere negociar por interés de todos los españoles. Claro, yo creo que eso es tratarnos un poco de imbéciles con el debido respeto. Es decir, que lo haga muy bien, que lo escenografíe fantásticamente bien, pero yo creo que ni él mismo ni el señor Sánchez se cree lo que está diciendo. Sí, pero no lo cambia, ¿eh? ¿Pero para qué lo va a cambiar? Por eso, pero fíjate que los que tiene delante cambian, ahora te ayudo, ahora no te ayudo, ahora me enfado, ahora claro, y en cambio él se marcó 3 o 4 constantes al principio de legislatura y las va a repetir hasta el último día, aunque sea visiblemente mentira, falso todo, y lo contrario de lo que pase le da. Y lo argumentará adecuadamente. Y yo pregunto, al que no esté muy conectado con lo que estoy diciendo, que es un hecho, no es una opinión, ¿qué pasa con Esquerra Republicana? ¿Cómo se siente Esquerra Republicana? Bueno, Gabriel Rufián ayer ponía un tuit, como decía algo así, no me acuerdo exactamente las palabras que usaba, sí, Gabriel Rufián decía como que nos habían hecho perder el tiempo a todos, que se podría haber arreglado desde el primer minuto. Sí, un poco más fuerte me parece que era, pero... Bueno, pues he dicho que muy no suave, recuerdo exactamente cómo era. Pero... Así que no es algo extraño. Está muy que enfadado. Claro, por eso te digo que es normal que porque Esquerra Republicana entiendo que no está participando en nada. Y sin embargo es el que da gobierno a... Por eso he preguntado a Alba, que es una mujer muy inteligente. Si es que si lo contrario... ¿Sabemos qué ha dicho Esquerra Republicana al respecto? Si todos los que no son del PSOE no fueran tan tontos... Esto no hubiera aguantado ni 15 días. Yo no creo que los del PSOE sean tontos. No, por eso. Si todos los que al revés. He dicho, si todos los que no son del PSOE, es decir, Esquerra, PNV, todos esos no fueran tan tontos, esto aguantaba nada. Pero como sonan, pues les dan... Porque ahora mismo a Esquerra la están ninguneando cuando tiene los mismos diputados que tiene CiU. Con todos mis respetos, vuelvo a decir que aquí he hecho en falta una oposición más contundente. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Estas son las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hablemos ahora de las que no lo son. Y una de ellas, lamentablemente, son los enfermos de ELA. María Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, Alba. Hoy se cumplen 100 días de la aprobación de la ley ELA, una ley que surgió después de mucha lucha por parte, sobre todo, de los enfermos y que se aprobó bajo el paraguas de que iba a solucionar la vida y ayudar a esos enfermos. Sin embargo, 100 días después, todo parece que sigue igual. Esta ley, hay que recordar, se aprobó sin financiación y continúa sin ella. Durante estos 100 días, en España han fallecido ya casi 300 enfermos de ELA. En nuestro país, entre 4.000 y 4.500 personas la padecen y el coste anual para sus familias va de los 40.000 a los 80.000 euros. Una cifra que, según la asociación de ELA, solo puede hacer frente el 6% de las familias. La inversión estimada es unos 200 millones de euros, pero el Gobierno se acoge a la falta de los presupuestos generales del Estado para 2025 para defender su no financiación. Sin embargo, asegura el Ejecutivo que lo que quieren es ofrecer una hoja de ruta para acelerar este problema. Se trata de 11 medidas para mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias, así como de los profesionales que los cuidan. Sin embargo, los días pasan y esa ayuda económica no llega, mientras que la ley parece que ha vuelto a ser olvidada en algún cajón del Congreso. Tampoco hay ayuda económica para ciertos tratamientos oncológicos. Sí, así es. La ELA no es la única enfermedad olvidada por el Gobierno porque, por desgracia, parece que ahora también hay que hablar del cáncer. La ministra de Sanidad, Mónica García, está dejando de lado a los niños afectados por leucemia linfoblástica aguda. Este es un tipo de cáncer que afecta a casi 500 personas al año aproximadamente. Y para este tipo existe un medicamento que actúa como un anticuerpo. Un medicamento que fue aprobado en el año 2015 por la Agencia Europea del Medicamento como tratamiento
tratamiento para adultos y para niños. Y es que estamos hablando de un cáncer que tiene una progresión muy rápida y es uno de los más agresivos y necesita no solo medicación, sino también investigación para su pronta detección. Ahora Sanidad ha limitado su uso. En lugar de ser de acceso universal, como lo era hasta ahora, va a pasar a tener un uso compasivo. Es decir, que su administración va a quedar limitada y van a ser los centros hospitalarios los que decidan en cada caso en específico su aprobación. Una decisión que es muy grave porque deja ahora a muchos pacientes en una situación de vulnerabilidad. Gracias, Marien. Desde luego no sé cómo se pueden sentir muchas de estas personas que necesitan este tipo de tratamientos oncológicos o incluso esos enfermos de ELA que llevan semanas, meses esperando por esa ley que les pero yo creo que es distinto lo del cáncer son cuestiones infantil diferentes que el otro. Lo del cáncer es un problema de prioridad. O sea, al Ministerio de Sanidad le interesa actuar sobre unos enfermos y otros le importan un rábano. Esto es así de simple y se nota pues porque prioriza una cosa y no la otra. Pero el tema de ELA ya es mala leche, ¿eh? No olvidemos que acabamos de estar una semana discutiendo el decreto ómnibus, que le costaba en el decreto ómnibus que el punto 90 o 250 fuera poner la financiación para el tema, en una cuestión que ha habido unanimidad en el Congreso para votar todos juntos que se haga. Con lo cual, si no la haces, es que ¿quién dijo que era mala persona un ministro? Y en una cuestión además... Pues mala persona son los que no han querido poner eso. Desde luego que sí, pero es que además es una cuestión que hemos visto como su coste es relativamente ínfimo con todo lo que se aprueba en todos los consejos de ministros. Pero aunque fuera una millonada, si todo el Parlamento ha votado que sí, y montas un decreto ómnibus, o ahora el decreto vehículo utilitario, que es el segundo, da igual, en uno u otro podías ser opuesto, porque sabes que nadie hubiera dicho que no, puesto que todos votaron que sí. O sea, si no lo pones, es que eres mala persona, como Yolanda le dijo al pobre ministro de Economía, pasándose de la raya, y yo no creo que me pase, porque igual son personas buenísimas, pero su comportamiento es más que asqueroso y miserable. Y hoy en Dando Caña volvemos a hablar de transición energética y de soluciones sostenibles, pero esta vez con una propuesta que beneficia tanto a quienes no pueden instalar paneles solares en su tejado como a municipios enteros. Nos acompaña Eugenio García Calderón de Comunidad Solar para contarnos mucho más sobre este autoconsumo remoto y las comunidades energéticas en municipios. Eugenio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, para todos aquellos que no estén familiarizados, ¿qué es el autoconsumo remoto y cómo funciona? Sí, es una solución que permite a las personas que no tienen tejado propio para poder hacer una instalación solar y beneficiarse de la energía del sol, que es muy abundante y muy económica, que puedan comprar unos paneles solares en una comunidad energética que está a cientos de kilómetros de su vivienda, pero que gracias a la comercializadora eléctrica de Comunidad Solar somos capaces de transportar esa energía que producen sus propios paneles hasta su casa, hasta su domicilio. Y esto sobre todo sirve para las personas que vivimos en zonas urbanas y que no hay tejado suficiente y que gracias a poder comprar nuestros paneles solares en una comunidad energética tenemos esa energía a coste 0 euros, teniendo que pagar solo el transporte de la misma. Esto nos permite reducir la factura de luz y conseguir ahorrar ese dinero tan preciado gracias a la energía del sol. Bueno, ¿y qué es lo que hace único el proyecto de Puebla dentro de esta propuesta? Cuéntanos cuántas personas están formando ya parte de este proyecto, porque entiendo que tendrá unas plazas limitadas. Sí, dentro ya de la comunidad de Comunidad Solar somos más de 3.000 comuneros que nos hemos ya conectado a diversos parques solares. Tenemos también una central hidroeléctrica en el Pisuerga. Y este nuevo proyecto, este nuevo parque fotovoltaico que estamos construyendo en Puebla del Príncipe, se trata de un parque que tiene paneles solares de 600 vatios, donde ya se han apuntado cientos de personas para reservar su plaza y obviamente cuando se terminen los paneles solares, pues tendremos que esperar a construir el siguiente. Entonces yo animo a las personas a que entren en la web de comunidadsolar.es y que reserven ahí sus paneles solares. También que hablen con nuestros asesores energéticos para que resuelvan todas las dudas, que como esto es algo muy novedoso y que antes en el sector energético tenías que estar sí o sí pagando una factura de luz en vez de produciendo energía, ¿no? Solo podíamos ser consumidores.
Ahora que ya también podemos ser productores, conviene que nos enteremos de todas las condiciones. Por eso es importante que la gente llame o entre en la página web de Comunidad Solar para enterarse de los detalles y que vean si para ellos es una oportunidad, ¿no? Que para la mayoría de la gente, como decía, que vivimos en zonas urbanas, ¿no? Que no tenemos suficiente tejado, es la solución más adecuada para poder ahorrar en nuestra factura de luz produciendo nuestra energía. Este parque va a durar unos 40 años, es decir, que tenemos esa propiedad de esos paneles solares durante 40 años. Y además también tendrá baterías para poder almacenar los excedentes de energía solar y poder utilizar esa energía también durante la noche. Pasemos ahora a las comunidades energéticas. ¿Cómo encajan dentro de este modelo y cuáles son los beneficios que aportan a los municipios? ¿Tenéis ya alguna en marcha? Sí. Tenemos ya un montón de comunidades energéticas con municipios, que las llamamos comunidades energéticas, en vez de remoto, son de proximidad, porque están a menos de 2 kilómetros del domicilio del comunero que se conecta a esa comunidad energética. Y gracias a la ley del autoconsumo colectivo de España, somos capaces de también ahorrar en el transporte de esa energía. No hay que pagar por el transporte. En el autoconsumo remoto sí que tenemos que pagar por el transporte de la energía del parque fotovoltaico hasta el domicilio. Sin embargo, cuando tenemos comunidades energéticas en pueblos como por ejemplo Novo Baztán, que tenemos ahí una comunidad energética muy grande, o Villalbilla, somos capaces de conectar a cientos de personas que viven en el pueblo a instalaciones fotovoltaicas donde el ayuntamiento cede cubiertas, como la cubierta del polideportivo o la del colegio, ¿no? O la del propio edificio del ayuntamiento, para hacer instalaciones solares y que los vecinos que de nuevo no pueden, porque no tienen un buen tejado o porque no pueden instalarse paneles solares, que puedan conectarse a esa instalación fotovoltaica que está cerca de su casa y poder de esa manera ahorrar en su factura de luz. Estamos trabajando con decenas de ayuntamientos y también animo a las personas y concejales de los más de 8.000 municipios que tenemos en España que vean nuestro modelo, que es un modelo donde el ayuntamiento cede a una asociación local esas cubiertas y Comunidad Solar se encarga de hacer y crear la comunidad energética para que se ponga en marcha y que los pueblos sean lo más independientes posibles del sistema eléctrico nacional. Eugenio, ¿cuál es el proceso para que alguien pueda unirse a uno de estos proyectos? Lo primero es ver si, porque esto ocurre muchas veces, que hay gente que nos está escuchando y ya estamos creando una comunidad energética en su pueblo. Ver las comunidades energéticas de proximidad que tenemos y también entrar en la web y ver las comunidades energéticas de remoto que tenemos también operativas. Y una cosa muy buena es que si tú entras en una comunidad energética, como por ejemplo la que estamos haciendo ahora grande en remoto para toda España, que da cobertura a toda España esos paneles solares, y después vamos a tu pueblo o tu municipio y hacemos una comunidad energética de proximidad, te puedes cambiar. Hacemos un canje de paneles solares para que despejes el hueco en la comunidad de remoto y te sumes sin tener que poner más dinero en la comunidad energética de proximidad de tu pueblo, ¿no? Entonces es importante que la gente esté atenta y siga a Comunidad Solar porque nuestro plan es crear cientos de comunidades energéticas en toda España. Hay 8.000 municipios, nuestro objetivo en los próximos años es llegar hasta 600 y de ahí pues ya veremos a ver si conseguimos cambiar el panorama de la energía en España, que la verdad es que tenemos una abundancia gigante con el sol. Somos capaces de generar nuestra propia energía sin tener que depender de combustibles fósiles y comprarlos a otros países, pero para eso tenemos que organizarnos y empezar a hacer comunidades energéticas tanto en remoto como de proximidad. Para todos aquellos municipios que estén interesados en crear una comunidad energética, ¿cuáles son los pasos que deben seguir? Y aprovecho ya esta última pregunta también para decirte si quieres dejar algún mensaje a los espectadores que en estos momentos estén considerando ese autoconsumo remoto o formar parte de una comunidad energética. Sí, pues para los concejales que quieran entender el modelo de comunidad solar, lo que tienen que hacer es llamar o meterse en nuestra web, en la parte de comunidades energéticas de mi pueblo, y estudiar el modelo. Y nosotros lo que hacemos es un estudio gratuito para el pueblo, donde analizamos las cubiertas que tienen disponibles y vemos la capacidad que tiene el pueblo de ser lo más autosuficiente posible generando energía para sus vecinos. Ese estudio no tiene ningún tipo de compromiso y de esa manera el concejal o los concejales pueden tomar la decisión de sumarse a y crear una comunidad energética con los vecinos. Y luego, para todos los espectadores que nos están viendo,
creo que ya ha llegado el momento de empezar a producir nuestra propia energía y ser dueños, ¿no? En este caso del sol y del agua, y que se animen a darle una oportunidad a Comunidad Solar, ya que llevamos más de 6-7 años trabajando para acercar la energía solar fotovoltaica. Empezamos haciendo instalaciones en viviendas unifamiliares y las seguimos haciendo, hemos hecho más de 1000. Pero ahora queremos también llegar al 100% de la población y por eso estamos enfocados en comunidades energéticas en remoto y también las comunidades energéticas de los pueblos. Así que hay una solución para todos y lo bueno es que es un producto y es una propiedad tuya. Es decir, cuando tú compras unos paneles solares, son tuyos, los pueden heredar tus hijos, se los puedes transmitir a otra persona. Es un proyecto que es único en España y animo a las personas a conectarse a una comunidad energética. Que llamen cuanto antes. Gracias, Eugenio. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. ¿Quieres ser médico? Claro. Hubo una revuelta en mi ciudad. ¡Abajo, el maestro Zhao! Mi padre dice que van a cerrar las escuelas. No sé cómo voy a ser médico. Tengo una paciente de la India, muy valiente. Hola, Kayal. Ming, ¿la monja te contó lo que le pasó? No. Los mendigos de la calle ganan más dinero si son legalmente ciegos, y por eso su madrastra vertió ácido sulfúrico en sus ojos. Me recuerda a Lily. Siempre te protegeré. ¿Lo dices en serio? Claro. Le dije a Lily que juntos lo lograríamos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! No sé si es real o si me estoy volviendo loco. Usted es el doctor del que dicen que puede hacer milagros. Son cosas del pasado que no puedo superar. Quizá no haya que superarlas. Sigue así, Ming, y harás grandes cosas en este mundo. Tal vez pueda ayudar a Kayal a salir de su oscuridad. Estoy contigo, amigo. No puedes cambiar el pasado, Ming. El recuerdo de Lily ha sido tu gran inspiración durante todos estos años. Puede que lo que necesites sea dejarte llevar. Esta increíble niña consiguió superar la tragedia de su destino. Ella me abrió los ojos. Kayal me enseña que la vida es mucho más que lo que vemos. Este fin de semana, ya saben, tienen un plan para ir al cine. Para hablar un poquito más de esta película nos acompaña en esta mesa Alfredo Panadero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando de una gran producción que cuenta la historia de un niño chino en medio de esa revolución que sueña con ser médico y que además está basado en una historia real, ¿no? Efectivamente, esta película, Sight Camino a la Luz, es una película que traemos gracias a Angel Studios, que si a alguno le puede sonar películas como Sound of Freedom o la serie The Chosen, pues son películas y series que han hecho este estudio, Angel Studios, con los que nos reunimos en Barcelona y firmamos un contrato para traer esta película aquí, a España, y nos alegra mucho, no será la primera ni la última que traigamos, con lo cual este estudio nos da la garantía de que es una película con unos valores de producción, como se ve, y además una historia inspiradora, bonita, y en este caso basada en hechos reales, ¿no? Es la historia real de Ming Wang, que fue un chaval chino que vivió, y esto se refleja bien en la película, una época cruenta, difícil, convulsa, como fue la revolución, ¿no? Precisamente la revolución comunista, y como él pues, vive los impedimentos de cumplir sus sueños en su propio país y acaba, pues, al ser una persona que gracias a su familia, ¿no? Una familia tradicional, con unos valores muy arraigados, pues decide viajar, ¿no? Consigue una beca para poder viajar a Estados Unidos y cumplir el sueño de toda su vida, que era el de ser médico y poder ayudar a los demás. Que se encuentra que la película viaja un poco en dos tiempos, ¿no? En el pasado, que es ese pasado sombrío en la China comunista, y el presente, en el que se encuentra una niña india, Kayal,
con un problema muy serio, ¿no?, de ceguera, porque su madre tuvo que verter ácido sulfúrico en sus ojos para así poder obtener ciertas ayudas. Y el caso fue que, bueno, pues que a raíz de este suceso le traen a esta niña, que es prácticamente imposible sanar su vista, y ya un Ming Wang adulto con cierta reputación como oftalmólogo y como casi el que sana la vista, le conocen así, pues él digamos que se afronta a este nuevo caso y Kajal le obliga a confrontarse, ¿no?, a volver a vivir, a revivir el pasado tan sombrío que vivió en la China comunista y pasar de una oscuridad a la vista, ¿no?, a aprender a mirar la vida desde los ojos del corazón y no, pues como dice, ¿no?, el propio Ming dice, ¿no?, la vida, lo que le enseña a Kajal es que la vida es algo más, ¿no?, es más allá que lo que vemos, ¿no?, simplemente. Entonces, a nosotros esta película nos parece importantísima traerla, no solo porque es una película que tiene ciertos valores de producción, como es Greg Kinnear dentro de los intérpretes, Terry Chen, que también ha salido en muchas películas últimamente, y que es de este estudio, de Angel Studios, sino también porque refleja unos valores que son importantes y porque bueno, los personajes también te ayudan a ver la vida de un modo diferente, ¿no? El hecho de que sea una historia real creo que le da mucha más fuerza y creo que también es una historia que va a sorprender mucho porque, bueno, pues porque que aparezcan pues las bondades también de la época de la Revolución Comunista en China, digo bondades entre comillas, evidentemente, también pues va un poquito a contracorriente, ¿no?, que es un periodo que se refleja poco, yo creo, que en la historia del cine y que aquí se refleja de una manera mucho más real que en otras producciones. Y es una historia inspiradora, como bien decías, porque también trasciende de la propia pantalla, transmite ciertos valores como son la familia, la perseverancia, la fe. Y bueno, en Estados Unidos, si no me equivoco, estuvo en el top 10 durante las 3 primeras semanas. Efectivamente, lo que nos llamó la atención que una película que podría percibirse como, bueno, China no tiene nada que ver con nosotros, pues en Estados Unidos tuvo evidentemente es conocido ahí el médico, pero tuvo un impacto brutal. O sea, estar en el top 10 3 semanas consecutivas es algo muy raro en una película, digamos, de cierto cariz, pues de fe, de valores, ¿no?, en Estados Unidos, donde ahora lo que pues, prepondera son otro tipo de películas, ¿no?, algunas nominadas a los Oscars, como ya sabéis aquí. Y es curioso, porque es curioso ver que una película que tiene estos valores y que habla de un personaje que no es americano tenga tanta fuerza y demuestra un poco la universalidad de la historia, ¿no? De cómo... Ayer mismo tuvimos el preestreno aquí en Madrid y a mí me sobrecogió, me abrumó el público, la respuesta del público, o sea, la reacción del público. Yo no había vivido desde hace mucho tiempo una respuesta tan unánime de que a todo el mundo, con independencia del credo, de su ideología, pues le gustara tanto una película, ¿no? Que eso es, para mí es es un hecho, es como un dato tan claro de que esta película te llega sea quien seas, ¿no? O sea, sea quien seas, seas como seas, es que es imposible salir de la emoción que tiene la película y de la verdad que tiene, porque sobre todo lo que tiene esta película es que respira mucha verdad. Y es una de las cosas más importantes, Alfredo, que siempre nos muestras en todas las películas que nos vienes a presentar, y es la de que hay que mover corazones. Así que ya lo saben todos nuestros espectadores, este fin de semana, 31 de enero es el estreno, tienen que ir al cine. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, siempre. Me queda muy poquito tiempo, menos de 5 minutos. Reyes Maratón, la Comisión de Investigación en el Senado sobre el caso Koldo. Estos son los principales titulares. ¿Usted conoció personalmente a Víctor de Aldama? No recuerdo, no lo recuerdo. Es que no lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios y empresarias en todos los ámbitos. Bueno, como saben, tuvimos contactos, se publicó que hay un mensaje entre el señor Aldama y yo, un mensaje en el cual yo le derivo al director de Tour España porque estaba vinculado a un proyecto de reactivación turística que no se desarrolló finalmente. Bueno, recordarán todos ustedes además a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por quien la propia Montero ponía la mano en el fuego. Pues fíjense en estos mensajes, los desvela hoy el diario El Mundo, los mensajes de WhatsApp entre Víctor de Aldama,
al número 2 de Montero, a Carlos Moreno, negociando las deudas que una empresa del propio Víctor de Aldama tenía con Hacienda. No solo le decía cuándo tenía que y cómo tenía que pagarlo, sino hasta le ponía las propias condiciones Víctor de Aldama al propio Carlos Moreno. Por cierto, les contábamos ayer aquí, si no me equivoco, sí, fue en el día de ayer, que el Partido Socialista había solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional el ingreso en prisión de nuevo de Víctor de Aldama, porque consideraba que no estaba ayudando a la justicia. Bueno, esa petición ha sido rechazada, lo hemos conocido hace apenas unos instantes. No, hubo dos interpretaciones totalmente opuestas, la de Luis y mía. Que Luis ha vuelto a repetir esta mañana en el programa. Sí, la de que había un pacto encubierto del Partido Socialista. De que eso presupone un pacto. Yo presupongo que es una metedura de pata del PSOE para intentar parar el tema, pero que va a encabronar más a Víctor Aldama. Pero claro, yo supongo una buena fe, una cierta buena fe de alguien. Y Luis en este caso creo que suponía una segura mala fe de casi todos. Con lo cual, pues ahí nos quedamos. No, hombre, ya se ve que cada vez que este hombre declara sobre alguien, hace un sistema que inventó el mundo hace mucho tiempo, Pedro J., que es sacar una cosita para que piques, entonces te declaras todo lo contrario a la información que has sacado y después al día siguiente la foto de lo que has dicho que no era verdad y el otro había dicho que era verdad. Ese truco, no sé si lo estudiáis en periodismo, en biología no, pero en periodismo es probable y les van pirando uno tras otro. Claro, eso es lo malo cuando alguien que sabe tu historia la quiere contar, que te pilla. Víctor Manuel. Brevemente. Obras son amores y no buenas razones. El letrado de Víctor de Aldama ha sido cocinero antes que fraile. Y buen cocinero pues sí que seguro. Ha sido breve. Yo no me esperaba yo tanta brevedad. Pues durante todo el programa que siempre dices breve. Pues, pero nos ha dejado con el bocado en la boca. ¿Por qué? Es decir, es un gran jurista, un gran profesional del mundo de la abogacía y antes que abogado ha sido magistrado. Ah, bueno. Pero eso es algo público y notorio. No me digáis que es un gran magistrado de la Audiencia Nacional. Bueno, sí, hemos dicho aquí que su defensa tenía un largo recorrido y que estaba muy bien valorado dentro de lo que es el mundo jurídico. Otra noticia importante, que esta que publica hoy de Objective, sobre cómo el propio Koldo García solicitó poder hacer un viaje, se lo solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, para un vuelo a Georgia en el que iban a estar Víctor de Aldama, Reyes Maroto y también la propia Begoña Gómez. Ese vuelo nunca llegó a producirse, se canceló sin más explicaciones. Otra cuestión que me parece importante, el portavoz de Argentina, de Javier Milei, preguntado por si iban a cambiar la palabra feminicidio en la Casa Rosada. De eliminar del Código Penal el término de feminicidio. La verdad que a mí si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Estamos trabajando porque todos los argentinos se nos trate igual frente a la ley. No vayan a sacarle absolutamente ningún derecho a ninguna mujer, todo lo contrario. Las palabras no hacen a la defensa de la mujer. Lo que hace la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley. Como no hace la defensa de la mujer hablar con la E, no hace la defensa de la mujer cualquier otra cosa que hemos visto en el último año. Hace varios meses anunciamos el cierre del Ministerio de las Mujeres, que tenía 1.004 empleados y que se gastaban $300 millones por año. Bueno, en fin, con esto nos despedimos, terminamos el programa de hoy. Se nos han quedado muchísimos asuntos encima de la mesa, uno de ellos, y no por ello menos importante, la Comunidad Valenciana. De ello doy mi palabra, hablaremos mañana largo y tendido, porque no solo hay que estar poniendo el foco allí, sino que también hay que hacer un balance de cómo están las familias, de cómo han sido las ayudas, si realmente les han llegado o no. En fin, se lo contamos mañana. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes también por vernos. Les veo mañana a las 12 puntuales como siempre. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta mañana. Que tengan un feliz día, que descansen. Adiós.